Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID en nuestras vidas. Nuestro objetivo es tratar de entender lo que hemos vivido, ¿no? Y hacia dónde vamos, tomando en cuenta las experiencias que hemos experimentado durante los pasados 2 años. También Departamento de Retornos es una reflexión sobre los tiempos de profundas incertidumbres que estaremos viviendo y que hemos estado experimentando durante los pasados 2 años. Soy Mario Edgardo Roche y me enorgullece presentar este podcast auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Hoy conversaremos sobre derecho e internet, propiedad intelectual, libertad de expresión en la era del COVID-19 con el licenciado Irán Meléndez Huarbe, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Irán? Saludos, gracias por tenerme aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Irán, desde el punto de vista de estos temas que hemos marcado, derecho, internet, propiedad intelectual, libertad de expresión, ¿qué es lo que más te ha impresionado de lo que hemos vivido durante los pasados 2 años? Pues claro, yo creo que todas las personas que hemos estado viviendo la situación del COVID y demás, hemos experimentado una situación de completa inmersión, digamos, en un entorno digitalmente interconectado. Y eso pues tiene un impacto sobre nuestras vidas y también tiene un impacto sobre, digamos, las estructuras jurídicas y los derechos que giran alrededor de nuestra experiencia en línea. Por ejemplo, la privacidad es uno de los aspectos que más se ha impactado con todo esto, ¿verdad? Porque las fronteras entre lo que es nuestra experiencia social, pública y nuestra experiencia íntima en nuestro hogar, pues esas fronteras se han difuminado bastante. Todo el mundo ha pasado por la experiencia de tomar clases en línea, de estar desde su casa, ¿verdad? De compartir más información privada en todo este entorno. Pero no solamente en esa dimensión, sino también porque hay más actividad nuestra que está siendo, digamos, registrada, información, datos particulares de las cosas que nosotros hacemos en plataformas como Zoom o Meet o lo que sea, que un poco dan cuenta de un registro de muchas de estas actividades. Así que la privacidad es un asunto. Otro asunto, ¿verdad?, que también se ve impactado en la pandemia dramáticamente es todo el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Y ya estos son fenómenos que vienen pasando desde hace muchos años, pero el tema de la polarización, digamos, social, las divisiones sociales se magnifican en la medida en que uno pasa más tiempo en redes sociales, compartiendo con personas que esencialmente piensan igual que uno, lo cual tiende a reforzar pues, las creencias que uno tiene y eso pues tiende a fomentar divisiones sociales también, y en el contexto de la pandemia, pues eso se conecta con todo el problema de la desinformación, o sea que la libertad de expresión se ve, el contexto expresivo se ve afectado, y la desinformación, particularmente sobre temas relacionados con la salud pública y la pandemia, pues se ven afectados por eso. Esos son 2, ¿verdad?, ejemplos, pero hay muchos otros, la propiedad intelectual, los derechos de autor, por ejemplo, como vivimos en línea, y la experiencia, digamos, educativa de miles de personas han sido en línea también, pues estamos utilizando y descansando cada vez más en estructuras jurídicas que permiten el uso no autorizado de propiedad intelectual como fair use y cosas así para la experiencia en clase. Y así sucesivamente. Todo esto que has planteado se enmarca en un concepto que tú has manejado y has escrito sobre este tema, que es el de lo que llaman los copyright technologies, ¿verdad? Lo que tiene que ver con herramientas, los equipos, las aplicaciones, ¿no? Y cómo esto afecta el uso, la distribución de contenidos. Pero quisiera ir por partes sobre los 3 puntos que has desarrollado en la embocadura del espacio. Primero, lo que tiene que ver con la privacidad. Sí. ¿Por qué es importante que pensemos sobre esto? Es decir, tomando un ejemplo específico, ¿por qué hay que tener mucho cuidado con lo que uno muestra de la casa de uno? Si uno está dando un curso, profesor universitario o profesor en un colegio, o sea, ¿qué riesgos hay con que se vea a través de la web la oficina que yo tengo en mi casa? Claro. La privacidad es un valor que es interesante porque la privacidad es importante y todo el mundo la estima como importante, pero a veces se nos hace difícil determinar por qué es importante, ¿verdad?
Y para muchas personas quiere decir muchas cosas, pero la privacidad es importante porque mantener unos espacios, digamos, de protección ante la vista de otras personas o del Estado es lo que nos permite muchas veces formar quienes somos en nuestro espacio íntimo. Yo quiero tener relaciones y conversaciones personales con mis hijos, con mis hijas, con mi hija, con mi esposa, ese tipo de cosas fuera de la vista de otros, porque así es que yo formo mi entorno personal. Entonces, la privacidad como derecho es la capacidad que uno tiene de controlar el acceso que otras personas tienen a esos espacios íntimos. Yo en mis clases comparto con mis estudiantes una variedad de información sobre mi persona, pero no toda, ¿verdad? Eso es muy contextual. Cuando comparto con un doctor, por ejemplo, pues tengo que darle más información a un doctor o a una doctora, ¿verdad? O cuando voy al supermercado comparto otra información con las personas con las que interactúo. Así que yo escojo, esa es la idea, que uno escoge cuál es el flujo de información que quiere compartir con otras personas para proteger esos espacios, digamos, internos de la vida de uno. En la medida en que otras personas pues, puedan observar, ver, ¿verdad? Lo que está pasando en mi hogar, por ejemplo, pues pierdo un poco de ese control. Yo, todas las personas, todos los que participan de estas actividades en línea, visuales, como lo que es Zoom y todo lo demás, hacemos grandes esfuerzos por tratar de controlar qué es lo que otras personas están viendo, pero eso no siempre es posible, ¿verdad? Pues pasa una persona por detrás y otra, o lo que sea, ¿verdad? Y las personas que están participando de estas conversaciones, pues entonces empiezan a conocer más información sobre mi vida personal, más allá de lo que yo hubiese querido. Como decía ahorita, no solamente es lo que pueden ver, sino es la información que se desprende de estas interacciones. Por ejemplo, si yo me conecto en una comunicación con alguien por Zoom, pues ahí hay un registro de a qué hora yo me conecté, con quién yo estaba hablando, por cuánto tiempo, todo ese tipo de cosas. Esa es información que muchas veces se queda perdida por allí, se utiliza para otros fines y no tiene control sobre eso. Irán, en el caso de, para seguir con el ejemplo del profesor que está dando un curso a través de Zoom o Google Meets, sí, te quería decir, ¿acaso ese contenido que se desarrolla en el contexto de una clase, la conferencia que da un profesor, la presentación que hace a través de un PowerPoint que sube a esa comunicación a través de Google Meets, ¿a quién pertenece entonces? Una vez sale en línea, es del universo, o sea, ¿cómo se maneja eso para que el público pueda entender? Sí, eso es una de las cosas más interesantes y de hecho en el contexto de la pandemia, como yo trabajo pues estos temas, muchísimas personas en la universidad y académicos y académicas me consultan pro bono, ¿verdad? Constantemente porque tienen dudas como esa, ¿verdad? Y ahí vamos a ponerlo en dos dimensiones. Una dimensión es cuáles son los derechos que existen sobre las obras que uno utiliza, porque si tú estás dando una clase, estás tomando imágenes, textos, audios, un montón de cosas que tienes que tomar para poder hacer las clases entretenidas para las estudiantes y los estudiantes, ¿verdad? No es lo mismo estar en el salón que puedes hacer la pizarra de una forma. Tienes que coger recursos audiovisuales y todo eso. Y muchos de esos recursos que uno utiliza tienen derechos de autor, uno no los puede tomar así porque sí, de ordinario. Pero para el contexto educativo hay toda una serie de excepciones y digamos, flexibilidad que la ley otorga. Lo que quiero decir con todo esto es que la experiencia educativa en línea nos ha puesto en una posición de descansar cada vez más en esas partes del derecho de copyright que permite el uso flexible no autorizado. Es algo que siempre hemos tenido, existe para el salón de clases, pero descansamos más en eso. Ahora, una vez uno crea un contenido, clases, PowerPoints, todo ese tipo de cosas, uno es un autor o una autora y por tanto tiene derechos también sobre esas cosas que ha creado. Al darse, por ejemplo, la organización de un curso en el marco de una plataforma institucional. Pues, ajá, sí. Por eso, entonces, pero se añade, se añade la complicación de que uno no es un sujeto aislado, sino que opera dentro de una institución que tiene unas políticas de derechos de copyright y hay todas unas normas que tienen que ver con lo que se conoce como el work for hire, que son las obras que se crean por encargo, por empleados de instituciones. Y lo que voy a decir es que esas cosas no están bien definidas. O sea, no están bien definidas porque las políticas existentes pues han sido creadas para un entorno distinto a este, ¿no? Y hay que definirlas bien.
hay que definirlas bien. Hay ciertas ambigüedades. Yo tiendo a pensar siempre, admirándolo todo en su conjunto, que lo que hacen los profesores en el salón de clases con respecto a la enseñanza tradicional les pertenece a los profesores y profesoras, porque hay una política de la Universidad de Puerto Rico que hace eso, para el caso de la UPI. No estoy pensando en otras universidades, pero sí hay ciertas ambigüedades y esas cosas hay que sentarse a desarrollarlas. Irán, y si se te asignara o se te diera la encomienda de meterle mano a este asunto, ¿por dónde empezarías? Bueno, habría que empezar por la comunidad universitaria que se ve afectada. Es decir, es muy, para mí no sería apropiado en cualquier institución educativa, ¿verdad?, que quiera, que tenga la intención de desarrollar políticas de derechos de autor para el contexto universitario en línea, que es hacia donde vamos cada vez más, simplemente decir, pues mira, esta es la política que vamos a establecer. No, porque ahí están las profesoras y los profesores y los estudiantes y las estudiantes cuyos derechos se ven afectados. Y eso va al corazón de la gestión académica. O sea, esto no es una norma, una política pública que se puede hacer en un bufete de abogados por ahí, que se comisiona hacer esto. Esto hay que desarrollar una conversación sobre qué es lo que va a pasar con estos derechos. Eso es importante porque las instituciones tienen unos intereses legítimos también. O sea, tú creas un contenido en línea y tú quieres que se pueda reutilizar y para clases subsiguientes y todo lo demás. Es una inversión de tiempo y de recursos. Quieres reconocer a los profesores y profesoras sus derechos y sus intereses, pero también de los de la institución. Esos balances son delicados, hay que conversarlo, es lo que quiero decir. Ahí es que empezaría. De hecho, trabajando un contenido, ¿no?, para un podcast previo, y hice un trabajo sobre el asunto de la educación a distancia, ¿no?, y en qué situación se encontraba ese tema en la Universidad de Puerto Rico. Esto fue hace como 5 o 6 años atrás, y precisamente ese aspecto relacionado con la propiedad intelectual de los contenidos desarrollados para un curso era algo que estaba siendo muy discutido y pensado al interior del Senado académico. Quería tocar otro punto que mencionaste al inicio que me pareció muy interesante y revelador, no lo había considerado, que es lo que planteas con respecto al hecho de que los usuarios, al estar conectados con unos espacios particulares relacionados con sus valores, ideologías, etcétera, hablabas o sugerías que esto pudiese propender en una polarización social o en una falta de conversación y entendimiento en un espacio público. ¿Podrías abundar sobre esto? Claro, eso es un fenómeno que previo a la pandemia se ha venido desarrollando, ¿verdad? Esto no tiene que ver con la pandemia exclusivamente. Pero ciertamente, pero sí es un fenómeno estudiado, ¿verdad? En la medida en que las personas tienden a pasar mayor tiempo o prestarle mayor atención a contenido de personas y de fuentes con las que coinciden en términos de opinión, pues hay menos probabilidad de intercambio. Y esto es una generalización, por supuesto, ¿verdad? Pero la idea es que hay menos probabilidad de intercambio con voces con las que uno está en desacuerdo y con oportunidades de un poco retar lo que ya uno piensa y ese tipo de cosas. Y esa es la idea de la burbuja, ¿verdad? Que se crean burbujas de información, los echo chambers y todo eso. Ese tipo de espacio y de dinámica tiende a reforzar las preconcepciones que uno tiene y en muchas ocasiones a llevarlas a extremos, ¿verdad? Nuevamente, son generalizaciones. Y eso pues tiene un efecto sobre la forma en que la gente interactúa en línea, ¿no? Y la expresión que se da y la manera en que se intercambia ideas con otras personas. Claro, todo este problema de la diatriba, de los discursos de odio que han sido trabajados. Tú conectabas esto al principio precisamente con algo que hemos estado viviendo durante los pasados 2 años, que es todo este debate entre la deseabilidad o no de aplicarse las vacunas, todo el debate con respecto al manejo del gobierno, con respecto a lo que decide hacer cada uno con su cuerpo, ¿verdad? La llamada biopolítica. ¿Qué valoración haces sobre esa discusión que se ha dado particularmente en el ciberespacio y que evidentemente ha provocado en muchos lugares que hayan unos déficits en términos del número de personas que se vacunan o de personas que decidieron no cumplir con las órdenes ejecutivas? Bueno, hay varias cosas que uno puede decir, ¿verdad? Primero, que la expresión tiene consecuencias, ¿verdad? Palabras no son solo palabras también tienen
consecuencias en términos de afectar el comportamiento de las personas y en el caso de la pandemia, pues reforzar, digamos, creencias equivocadas, erróneas sobre el tema de las vacunas, por decir un ejemplo, tiene consecuencias mortales en muchos casos, ¿verdad? Así que esa es la primera reflexión, o sea, que a veces uno piensa, pues, que la gente piense lo que le dé la gana. Bueno, pues la gente piensa lo que le da la gana, dice lo que le da la gana, y eso está muy bien, pero hay consecuencias y hay que tomarlo en cuenta. Segundo, desde el punto de vista de los temas que yo trabajo, ¿verdad? De la Internet y la reglamentación del espacio en línea, una de las cosas más interesantes que han ocurrido en los últimos años, antes de la pandemia, pero se ha reforzado por la pandemia, es que ha habido como una ruptura con ciertos consensos que existían sobre la Internet. Y me quiero explicar, así que me voy a tomar un minuto. Desde los años 90, cuando la Internet se hace más popular y común y todo el mundo empieza a utilizar la Internet antes de ser lo que es hoy día, ¿verdad? Y me refiero a plataformas como se llamaba como CompuServe y American Online, cosas así, ¿verdad? En esos espacios. Y en la medida en que fueron surgiendo poco a poco las plataformas que hoy conocemos como Google y Facebook y todo lo demás, en esos inicios de la Internet, de la Internet comercial y popular, la actitud social y legislativa en el Congreso de los Estados Unidos era una actitud de maravilla. Esto es una maravilla, ¿verdad? Y estas plataformas hay que dejarlas quietas para que estos son los héroes, ¿verdad? Están desarrollando el futuro, ¿verdad? Ese tipo de idea optimista, tecno-optimista, ¿verdad? Y como parte de los consensos que fueron desarrollando desde los 90 con respuesta a esos desarrollos de esa época, era la idea de que hay que dejar quietas a estas instituciones, a estas plataformas, déjalas quietas, porque si las tocas mucho se daña todo esto que tenemos, que es maravilloso. Esos consensos se han ido rompiendo con el tiempo. Y diría yo que muchas de las razones por las cuales se han ido rompiendo esos consensos tienen que ver con, digamos, el abuso de estas plataformas, o expresiones de odio, hostigamiento, diferentes cosas, ¿verdad? Luego con la elección de Trump y todo eso y toda aquella cosa que tuvo que ver con la intervención de Rusia en el debate público estadounidense sobre las elecciones y todo eso, pues la atención sobre las plataformas y lo que están haciendo para controlar el discurso dañino, pues esa atención se magnifica, ¿verdad? Es decir, que ha habido un giro en el que se dice, oye, ven acá, pero Facebook, por ejemplo, o Twitter, tú estás haciendo todo lo que debes estar haciendo para controlar este tipo de expresión dañina, que está protegida por la primera enmienda, ese tipo de cosas, pero sigue siendo dañina. ¿Qué más tú puedes hacer? Y eso toca una fibra bien importante en la política y en la cultura, porque de pronto tienes estas entidades que tienen un poder importante sobre el discurso público y queremos que lo ejerzan responsablemente, pero a veces se les va la mano también. Se les va la mano cuando eliminan contenido que no deben eliminar, pero también se les va la mano cuando dejan pasar cosas que pueden tener esos efectos negativos. Y ahí es que llegamos cuando tocamos el tema de la desinformación y la pandemia, es que de pronto la atención gira no solamente alrededor de las personas que están expresando esa enunciado con consecuencias negativas, sino también la atención se gira en torno a las plataformas, a su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene? Evidentemente ese asunto de la autorregulación. Sí, y ahí es que estamos, ¿verdad? Y claro, la primera enmienda tiene mucho que decir sobre esto, ¿verdad? Si miramos a las plataformas, digamos, hacemos una analogía, que son siempre muy imperfectas estas analogías, con un periódico, sería raro, o una estación de radio, sería raro que tú digas, contra el gobierno debe intervenir con lo que el periódico, la línea editorial del periódico, para que la gente no diga todas las cosas que están diciendo, ¿verdad? Porque es preocupante siempre que el Estado intervenga con la manera en que se cura o se desarrolla un contenido editorial y todo lo demás. Oye, Irán, hemos hablado en la primera parte sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con los profesores ofreciendo conferencias a sus estudiantes en la universidad, en las escuelas públicas o colegios privados, lo que tiene que ver con propiedad intelectual en ese marco. Pero querría llevarlo ahora a otro registro, ¿verdad? El confinamiento, ¿no?, llevó a unas prácticas
de consumo de estas plataformas digitales que se disparó, ¿verdad? Tremendamente. Y hubo también, por otro lado, una mayor producción de los creadores, de los artistas, que entonces aprovechan estas herramientas para seguir trabajando, para seguir creando, ¿verdad? Y llevando un entretenimiento, ilustrando al público sobre diversos asuntos. Con respecto a esa parte de la producción cultural, ¿qué reflexión has hecho alguna? Claro, esto es un fenómeno también que viene previo a la pandemia, que con el desarrollo de la tecnología de Internet y otras tecnologías para compartir información y todo lo demás, que es un poco la intermediación, sería la forma de hablarlo, ¿verdad? De decirlo quizás. Es decir, que las personas cada vez más, y esto nuevamente es una reflexión previa a la pandemia, cada vez más pueden expresarse, compartir, construir contenido de calidad sin depender de intermediarios, como sería una disquera o un canal de televisión o todo ese tipo de cosas, ¿verdad? La distribución del contenido es básicamente casi gratis, ¿verdad? Porque se puede distribuir contenido digital y pasárselo a millones de personas a través de diferentes plataformas y todo lo demás. Entonces, eso tiene un efecto sobre lo que se conoce como una cultura democrática, ¿verdad? Se crean condiciones, por lo menos, para que haya más debate y deliberación sobre asuntos culturales o de interés público o lo que sea, por el mero hecho de que existe. Claro, está el tema de la polarización que hablábamos anteriormente, que afecta a todo eso. Pero en la pandemia, ciertamente, eso es un fenómeno que ha continuado. Algo que a mí me llama la atención, que ha ocurrido, se ha despegado en la pandemia, o por lo menos ha tenido cierto impacto, es el desarrollo de como nuevos mercados sobre obras creativas, de manera que retan un poco los entendidos clásicos de lo que es la propiedad intelectual. Y me refiero a lo que se conocen como los NFTs, los Non-Fungible Tokens. No quiero darle demasiada importancia porque todavía está por verse cuál es el futuro de esto, pero los Non-Fungible Tokens es una cosa muy rara y son como, imagínense, un non-fungible es como un file de computadora, ¿verdad? Un archivo, un objeto digital, ¿verdad? Pero que literalmente es un file de computadora que está asociado a un blockchain. El blockchain es como una tecnología que es un registro digital de transacciones distribuido, descentralizado, etcétera. Pero básicamente una persona puede venderle a otra persona un non-fungible token, que es este file, este objeto. Ese objeto representa una obra. Por poner un ejemplo, digamos que yo tengo una imagen, una foto, ¿verdad? Y yo puedo venderte un objeto digital que representa a esa foto. No te estoy vendiendo la foto, ni los derechos sobre la foto, ni siquiera. A veces el token tiene la foto, pero a veces lo que tiene es una página de internet, un link donde está la foto. Otras personas pueden ver la foto, pueden tenerla, o sea, y te estoy vendiendo esencialmente la idea de que este file representa la autenticidad de esa foto. Si tú compras el NFT de esta foto, tú tienes los bragging rights, tienes los derechos de alardear ante el mundo. Yo tengo el original. No tienes nada. No tienes la foto, no tienes derechos sobre la foto, no tienes nada. Pero la gente está pagando cientos de miles de dólares por literalmente, un file de computadora. ¿Qué es lo que compras? Compras el valor cultural de decir, yo tengo el auténtico. Pero realmente no tienes nada, ni tienes los derechos. Y eso reta un poco los entendidos de lo que es ser dueño de la propiedad intelectual, ¿verdad? O tener un objeto. Por otro lado, lo que tiene que ver con lo que ha sido o han sido unas prácticas culturales históricas, ¿no? Del apropiarte, de citar, de la alusión, de la colaboración sublimada, ¿verdad? Es decir, son prácticas ancestrales. Escuchándote pienso, por ejemplo, en las obras de Andy Warhol. Uh-huh. Andy Warhol tomando una foto del Che Guevara, de Cordá, emblemática, y creando una pieza artística inspirada en aquella foto. O sea, ¿cómo manejamos ese concepto de propiedad intelectual, del derecho de reivindicar el que tú estés comercializando un producto y yo pueda, entonces, digamos, beneficiarme de ello? Es interesantísimo.
Sí, claro, lo que pasa es que a veces hay una concepción equivocada de lo que es la propiedad intelectual como y en Puerto Rico se le conoce como, hay una dimensión del copyright que se le conoce como el derecho de autor o los derechos autorales, donde el enfoque principal es el autor, el creador o creadora de una obra. Una visión un poco más balanceada es aquella que concibe el sistema de copyright como un sistema complejo que protege a los autores y autores, pero protege a la comunidad también. La comunidad también tiene unos derechos de apropiarse de ciertas cosas, ciertos contenidos para ciertos fines. En muchos casos porque se reconoce que la creación y la originalidad no es como momentos de eureka, me inventé esto nuevo que nadie se había inventado antes, sino que tú estás inmersa o inmerso en una cultura y todo lo que haces pues está relacionado con algo que vino antes. Así que hay ciertos espacios grandes de flexibilidad y de apropiación y todo lo demás. En el contexto de la pandemia, pues ciertamente en la medida en que estamos inmersos todo el tiempo, estamos haciendo memes, haciendo cosas todo el tiempo, pues hay una apropiación constante de cosas. Oye, Irán, entrando ya en la última parte de la conversación, para ir recapitulando y retomando lo que hablamos hace un rato con respecto al tema de la privacidad, el tema en cuestión debe ser discutido, por ejemplo, si tomamos en cuenta estos registros que empezaron a hacerse en el contexto puertorriqueño para tú tener tu VACU ID, esa información que uno le brinda al Estado, ¿no? Que pretende entonces tener un registro de cómo tú estás manejando tu tema de salud. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, eso es uno de los retos más significativos para el contexto de la pandemia y más allá. Si miramos al futuro, es el tema del uso, manejo, distribución, clasificación de la información sobre las personas. Es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros estamos haciendo está ahora mismo intermediado por algún aparato tecnológico. Estamos en internet en una computadora, tenemos un teléfono que también está conectado al internet, donde se registra no solamente las llamadas que hace y las páginas de internet que visitas, sino también qué aplicaciones abriste, desde dónde las abriste, ¿verdad? La localización de donde tú estás se va registrando y todo eso, todas esas piezas de información pequeñitas, chiquititas, que quizás aisladamente no dicen mucho, pero en el agregado dicen quién tú eres, para dónde vas, con quién estás, por cuánto tiempo. Eso es información que es extremadamente valiosa, nuevamente en el agregado, y se trafica, se vende, se distribuye, ¿verdad? La data sobre las personas es la sangre del sistema que conocemos. O sea, muchas veces no lo vemos, pero todo lo que hacemos en internet, siempre que hay un anuncio, todo lo que hacemos en internet tiene que financiarse de alguna forma, tiene que pagarse y se paga por anuncios, y los anuncios dependen de toda esa información. Por eso digo que la data es la sangre del sistema, porque es lo que permite a los anunciantes poder presentar información a sus potenciales consumidores, y esa es la forma que se pagan todos los servicios que nosotros utilizamos, desde Facebook hasta los periódicos y todo lo demás. Así que esa es una realidad que es muy difícil que vayamos a poder superar, ¿verdad? No es que no vamos a poder eliminar el hecho de que se trafica nuestra información, pero sí vamos a tener que pensar seriamente en qué controles van a haber para el uso, distribución y tráfico de esa información. ¿En qué circunstancias yo puedo evitar que esa información se distribuya sobre mí y todo eso? Aquí en Puerto Rico no hay legislación sobre eso. En Estados Unidos hay algunos estados como California que tienen legislación avanzada, en Europa hay legislación avanzada también. Yo anticipo que en los próximos años, décadas, etcétera, vamos a ver legislación más agresiva sobre esto, porque a cada vez más a las personas les interesa más. Finalmente y brevemente, obviamente estamos bajo el campo jurídico de Estados Unidos. En el contexto puertorriqueño, ¿crees que hay algo que podríamos hacer? Sí, hay mucho que podemos hacer. ¿Verdad? Si lo comparamos con los estados en Estados Unidos, cada estado tiene la capacidad de crear su legislación de protección de consumidores, y Puerto Rico tiene a DACO, por ejemplo, para eso. Y la legislación sobre consumidores puede incluir la protección con respecto al uso de la información privada. Hay unos issues delicados, ¿verdad? Porque
ninguna jurisdicción dentro de los Estados Unidos puede controlar la conducta de actores en otros estados. Tú no puedes decir lo que hace Microsoft en Massachusetts, pero sí puedes regular lo que hace Microsoft en Puerto Rico, y así por el estilo. Dije Microsoft no porque tenga, por un ejemplo, ¿verdad? Pero o sea que hay un espacio de acción dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, que es delicado porque tampoco puedes rebasar esas fronteras. Pero nosotros tenemos una amplia tradición en nuestra jurisprudencia de protección a la privacidad, y nuestra jurisprudencia, el Tribunal Supremo, cuando habla de la privacidad, habla con mucho orgullo de lo especial que es la privacidad en nuestra Constitución. Así que debe en algún momento trabajarse en alguna legislación, reglamentación por DACO, todo ese tipo de cosas. Va a ser contencioso porque obviamente la reglamentación de la información privada es un sobrecarga, digamos, o tiene un impacto sobre ese pedazo de industria que trabaja con esa información, y habrá objeciones desde ese lado también, pero alguna resolución tiene que haber. Claro que sí, es súper importante que esas legislaciones y esas regulaciones se adapten, pues, a la vida en la sociedad digital. Irán Meléndez Juarbe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, experto en Derecho e Internet. Amigas, amigos, gracias por conectarse con Departamento de Retornos, un podcast sobre el futuro en la era post-COVID. Departamento de Retornos es auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate estadounidense, conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Será hasta la próxima.